ya sea el botín perdido de un atraco que se llevó a cabo hace mucho tiempo, pinturas que han desaparecido o artefactos extraños que desafían la lógica. La historia está llena de eventos inexplicables que aún no han sido aclarados. Los historiadores están constantemente tratando de resolver estos misterios y con el tiempo, tal vez finalmente puedan darle cierre a algunos de estos casos. Casi todo el mundo sufre de algún tipo de fobia, ya sea que se considere un miedo racional o no. Cualquiera puede entender que una persona tenga miedo a las alturas o a los espacios estrechos, pero algunas fobias parecen desafiar la lógica. Miles de personas temen que la crema de cacahuate se les quede pegada en el paladar. Y no me refiero solo a que les desagrade. Estas personas sufren de un miedo médicamente diagnosticable que les cambia la vida. Algunos de los que padecen este miedo pueden comer cantidades muy pequeñas de crema de cacahuate, pero en general evitan acercarse a ella. Un miedo muy moderno se llama nomofobia, el miedo a darte cuenta de repente que tu celular no está. Incluye miedo extremo a que tu celular se quede sin batería o señal. Este miedo, aunque justificado en emergencias, afecta sobre todo a quienes son adictos a sus teléfonos, ya que les preocupa perderse de algún evento o no poder estar en contacto con alguien. Luego está la optofobia, que es el miedo a abrir los ojos. Esto suele mencionarse junto con la agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, ya que quienes la sufren prefieren quedarse en interiores o habitaciones oscuras. Algunos de nosotros podemos ver estas fobias como ridículas, pero son muy reales. Como también lo es otro miedo llamado radiofobia. El miedo a la radiación ionizante ha dificultado la vida diaria de muchas personas desde el desastre de Chernóbil. Uno de los principales problemas para quienes sufren de radiofobia es que la radiación es invisible y por lo tanto nunca saben si están en peligro o no. Esto a menudo hace que asuman lo peor y comienza a afectar sus rutinas diarias y eventualmente sus vidas en general. Un caso así fue documentado en una revista médica cuando un niño acudió a un hospital y se le hicieron radiografías por una pierna rota. Después de esto fue devuelto a su madre, pero ella no pudo tocar a su propio hijo, ya que sufría de radiofobia y estaba convencida de que el niño se había vuelto peligrosamente radiactivo como resultado de la radiografía. El doctor que tomó la radiografía explicó que al apagar la máquina, la radiación se disipaba casi de inmediato y no había ningún peligro para su hijo. Muchas personas que fueron afectadas por la fobia no están tan preocupadas por la radiación en sí, sino por los efectos que podría tener. La radiación puede causar cáncer en personas expuestas, y por eso quienes la padecen temen que ya hayan recibido una dosis alta de radiación y que solo sea cuestión de tiempo antes de que empiecen a notar los síntomas del cáncer. Algunas personas recaen en su fobia al oír sobre accidentes en plantas nucleares o la construcción de armas nucleares. Pero para otros se vuelve permanente y a menudo es una forma de vida debilitante. Se reportaron muchos casos después del desastre de Chernóbil y tras el accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón en 2011. Expertos afirman que estos temores suelen deberse a sobreestimar los peligros de la radiación. Pero ese hecho no hace que el miedo sea menos real, sin importar cuán irracional pueda parecerle al resto de nosotros. Uno pensaría que cuando los criminales planean un robo audaz, toman en cuenta todos los posibles escenarios para poder salirse con la suya. Pero en un caso que ocurrió en 2017 durante un robo que se llevó a cabo en Berlín, Alemania, los ladrones dejaron un rastro de pistas y finalmente fueron capturados, pero su botín nunca ha sido recuperado. El 27 de marzo de ese año, Ahmed y Wassam Renmo, que eran primos, fueron ayudados por un guardia de seguridad llamado Denis Dobli, un amigo de mucho tiempo que trabajaba como guardia de seguridad en el Museo Bode. Solo llevaba un mes trabajando en el museo cuando el trío decidió llevar a cabo un audaz robo. Derribaron una ventana del edificio para entrar y usaron una patineta y una carretilla para robar la moneda conmemorativa de oro Big Maple Leaf de 220 libras. La moneda fue acuñada en 2007 para celebrar el 30 aniversario de la serie anual de monedas de lingotes Gold Maple Leaf de Canadá y fue puesta en exhibición en el museo. Se estimaba que valía alrededor de $43 millones y de alguna manera los tres criminales lograron sacarla del edificio antes de huir. Al revisar las cámaras de seguridad, se observó a los tres hombres caminando por la misma ruta la noche anterior, vestidos de negro.
Una vez que fueron detenidos, se revisó el teléfono de Wassam y se descubrieron búsquedas sobre cómo descomponer grandes cantidades de oro. Al registrar el auto de escape, los investigadores hallaron partículas de oro que les hicieron pensar que la moneda fue fundida y vendida en piezas. Al registrar el departamento de Wassam, la policía halló una chaqueta Armani rara que él usó según imágenes de seguridad de la noche anterior al robo. Esto, junto con el vidrio de la ventana rota hallado en unos guantes, fue la pista final para sellar el destino de los ladrones. En su juicio, se reveló que Dennis había empezado a gastar grandes cantidades de dinero después del robo. Compró autos y joyas costosas, algo que sus compañeros ladrones seguramente no estaban muy contentos al respecto. Fue sentenciado a 3 años y 4 meses de cárcel, junto con una multa de 108,000 pesos. Ambos primos recibieron una condena de 4 años y medio de prisión y deberán reembolsar los 43 millones de dólares de la moneda. Pero esa moneda jamás fue hallada. Un problema importante que tuvo que abordarse durante las operaciones de limpieza en Chernóbil fue qué hacer con las toneladas de material radiactivo que estaban esparcidas por la zona. Estos objetos eran increíblemente peligrosos y, incluso hoy en día, podrían causar que alguien pierda la vida si llegara a entrar en contacto con ellos. Por ejemplo, los uniformes de los primeros en responder, principalmente bomberos, se dejaron en el sótano del hospital de Pripyat. Estos objetos seguirán ahí por años, ya que aún están muy irradiados. Pero no muy lejos de la planta se encuentra un área que es aún más peligrosa y que permanecerá intacta durante lo que se predice serán miles de años. Durante la evacuación de Pripyat, los ciudadanos tuvieron que irse sin la mayoría de sus pertenencias, incluidos sus vehículos. Estos autos, camiones, autobuses y camionetas estaban irradiados y ya no era seguro acercarse a ellos, pero no podían dejarlos ahí. Por lo tanto, se tomó la decisión de trasladarlos a lo que ahora se conoce como el cementerio de vehículos, que se encuentra justo a las afueras de la ciudad. Si bien estos vehículos son ciertamente peligrosos, aquellos que se usaron durante las operaciones de rescate y limpieza son aún más peligrosos, ya que fueron conducidos directamente hasta la planta y habrían estado expuestos a cantidades inimaginables de radiación. Incluían camiones de bomberos, ambulancias, tanques y vehículos normales manejados por personas enviadas a evaluar la planta. Pero al final, quedó claro que estos vehículos tenían que ser retirados del área y colocados en algún lugar donde no representaran un peligro para nadie. Si no se controlaba, esto causaría una mayor contaminación, así que se puso en marcha un plan drástico. Todos estos vehículos fueron llevados a un campo en el pueblo de Burikivka, que estaba situado a unas 7 millas de la planta, donde fueron estacionados. Nunca se volvieron a ver. Antes del desastre, el pueblo tenía poco más de 220 habitantes, pero todos debieron evacuar. Y ahora ya no aparece en el registro de asentamientos, como si nunca hubiera existido. Antes de trasladar los vehículos, se cavaron unas 30 trincheras en el campo donde se arrojó y cubrió con tierra la mayor parte del material radiactivo recolectado. Luego, los vehículos se llevaron al campo, donde estuvieron muchos años más. El sitio sigue siendo una atracción turística popular a pesar de que los vehículos han sido retirados y todavía se encuentra en la zona de exclusión. John Dillinger es uno de los criminales más famosos y astutos en la historia de Estados Unidos. Se metió en problemas, a menudo desde temprana edad, mientras crecía en Mooresville, Indiana, y eventualmente abandonó la escuela. Ya adulto, se unió a la Marina de Estados Unidos, pero desertó tras servir unos meses. En 1924, intentó robar una tienda en Mooresville, pero fue arrestado y condenado a varios años de prisión. Fue liberado condicionalmente en 1933. Tras aprender sobre robos a bancos en prisión, él y 4 hombres empezaron a asaltar bancos en Ohio e Indiana. Lograron robar 5 bancos en solo 4 meses, siempre bien vestidos, según los testigos. Ese mismo año fue encarcelado otra vez, pero 5 hombres lo liberaron tras matar a un alguacil local. Luego continuaron su serie de robos en Wisconsin e Indiana, pero los alcanzaron en Tucson, Arizona. Dada su historia, Dillinger fue enviado a la cárcel de Crown Point en Indiana, considerada a prueba de fugas. Ahí, usó una cuchilla y madera para hacer un arma falsa y la ennegreció con betún para zapatos. Con el arma falsa en la mano, salió de la prisión y se dice que iba cantando mientras escapaba. Luego robó el auto del sheriff y viajó a Chicago.
Fue uno de los fugitivos más buscados por el FBI, pero él y sus cómplices siguieron robando bancos en todos lados. Tras varios encuentros cercanos, se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia. Pero de regreso en Chicago, él y su novia se habían hecho amigos de una dueña de burdel llamada Anna Sage. Ella, el FBI y la policía de Indiana organizaron una trampa. Los tres fueron a ver una función de la película Melodrama en Manhattan en el Teatro Biograph. Al salir, el FBI ya los esperaba afuera. Intentó huir, pero se desató un tiroteo y perdió la vida, poniendo fin a su larga ola de crímenes. Algunas personas creen que logró escapar y que le dispararon por error a otro hombre, pero sus huellas dactilares demostraron que en realidad era Dillinger. Pero un misterio que rodea a Dillinger sigue sin resolverse. Según una leyenda, después de un tiroteo con el FBI en una ocasión en 1934, Dillinger logró huir mientras llevaba una maleta que contenía $20,000 en efectivo. En ese momento, él y sus cómplices se escondían en el Little Bohemia Lodge en Wisconsin. Y al salir del tiroteo, viajó al norte del albergue, donde enterró la maleta, con el dinero aún dentro. Se dice que nunca pudo recuperarla, ya que perdió la vida solo 3 meses después. Desde entonces, los cazadores de tesoros buscan la ubicación de la maleta. Algunas personas también creen que el botín de uno de estos robos está enterrado en algún lugar de la granja Pierpont. Algunos piensan que el botín fue hallado y no reportado. Otros rumores dicen que sigue enterrado en el bosque esperando ser hallado. Muchos que conocen el incidente de Chernóbil se sorprenden al saber que el desastre de 1986 no fue el primer accidente en la planta. Pero esto ha sido confirmado por documentos de la KGB que han sido desclasificados después de haber sido mantenidos en secreto durante décadas. Los documentos recién publicados datan de mucho antes del desastre. Hasta 1971 un total de 190 documentos diferentes han sido puestos a disposición del público. Algunos detalles que han salido a la luz son sorprendentes. Sabemos que oficiales de la KGB y de la RCS de Ucrania debían asegurar la planta de Chernóbil, pero aparentemente tenían otras cosas en mente. Estaban mucho más interesados en descubrir a representantes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, así como a agentes alemanes y chinos. En ese momento, se creía que cada uno de estos grupos había ideado un plan para destruir la planta de Chernóbil, aunque no se ha encontrado evidencia que respalde esto. Pero no descuidaron completamente sus deberes. También tenían la tarea de inspeccionar cualquier material que se enviara a la planta, especialmente aquellos que se usaban en su construcción. Según los documentos publicados, encontraron repetidamente problemas con estos materiales y reportaron estas deficiencias. Los que gobernaban en Kiev intentaron corregirlo. Sin embargo, los altos mandos en Moscú optaron por ignorar estos problemas. El resultado era predecible, pero no se hizo nada más. La planta tuvo hasta 8 accidentes entre 1971 y 1981, varios por errores de operación. La mayoría de estos accidentes se debieron a materiales de construcción de baja calidad. En 1984, 2 años antes del accidente desastroso, la KGB hizo todo lo posible por dar a conocer sus preocupaciones e informó que la planta de Chernóbil era un accidente a punto de ocurrir, ya que habían detectado problemas con el núcleo del reactor. Pero nuevamente no los tomaron en serio y sus advertencias fueron ignoradas. La planta se operaba en un ambiente enfocado en producir resultados en lugar de seguir los procedimientos correctos. Por ello, muchos operadores ignoraron lo aprendido en su capacitación para lograr resultados que parecían impresionantes. Como ejemplo, un operador de la planta decidió pescar algunos peces en un estanque cercano, que se sabía estaba irradiado. Luego vendió los peces a personas que vivían en la zona. Esto fue increíblemente irresponsable, y la KGB informó de esto a Moscú, pero fueron ignorados. En los días posteriores a la explosión, los miembros de la KGB que estuvieron presentes informaron que el accidente había sido planeado como un esfuerzo para distraer a los ciudadanos de la Unión Soviética de los muchos otros problemas que estaban experimentando. Se investigaron estas afirmaciones, pero no se comprobaron. El gobierno concluyó que la fusión nuclear fue por errores del operador, en lugar de investigar más a fondo la posibilidad de que fuera causado por materiales de construcción de baja calidad. Es algo irónico que se dice que una gran cantidad de oro que nunca ha sido descubierta está ubicada en algún lugar de las montañas supersticiosas en Arizona. La leyenda de la mina de oro del holandés perdido surgió en los años 1870, cuando Jacob Waltz, un buscador, hizo una revelación sorprendente.
Waltz era un minero experimentado y, según quienes lo conocían, tenía gran conocimiento en geología. Llegó a Arizona en 1860 y empezó a buscar vetas de oro en las montañas. En la década de 1870 se dice que halló una gran veta que pudo volverlo muy rico, pero mantuvo la ubicación del oro como un secreto muy bien guardado. Una versión dice que vendió oro por $250,000 a la Casa de Moneda de Estados Unidos. Algunos historiadores dicen que esto lo hizo otro hombre y otros creen que la historia es ficticia. Fuera cual fuera el caso, se reportó que Waltz solía ser visto en Phoenix con sus alforjas repletas de oro que había sacado de su mina privada. La gente le preguntaba dónde lo encontró, pero él siempre era evasivo y daba indicaciones falsas a la mina. Como era de esperarse, mucha gente intentaba seguirlo a la mina cada vez que salía a buscar otra carga. Pero era un hombre experimentado en el campo y los perdía con facilidad antes de cruzar las montañas rumbo a su mina. Por haber recorrido la ruta muchas veces, sabía cómo perder a quien lo siguiera. Waltz compró una granja cerca de Phoenix y ya con más de 80 años decidió ocultar la mina. Según algunos relatos, viajó a la mina una última vez y al llegar cavó un hoyo de casi 2 metros cerca de la entrada. Después lo cubrió con 2 troncos de mezquite y luego con tierra y rocas. Afirmó que la entrada de la mina estaba tan bien escondida que alguien podría caminar o pasar en auto justo encima de ella sin darse cuenta. Estaban al borde de riquezas incalculables. En 1891, una inundación destruyó la granja de Waltz y él contrajo neumonía. A pesar de los esfuerzos de una enfermera por tratarlo, finalmente falleció y se llevó la ubicación de la mina a la tumba. Antes de su fallecimiento, afirmó que al menos $20 millones en oro quedaron en la mina, pero dejó una pista sobre su ubicación. Afirmó que desde la entrada podía ver el sendero militar, pero agregó que la mina no podía verse desde ese sendero. Agregó que el camino hacia la mina no es directo y que contiene algún tipo de truco para encontrar la entrada. Otras pistas indican que está ubicada en un cañón que va hacia el norte. Podía ver la aguja de Weaver desde la mina y hay una pared de roca en algún punto del camino correcto. Pero muchas personas creen que estas pistas fueron intencionalmente engañosas, ya que Waltz nunca tuvo la intención de que encontraran la mina. Tras lo ocurrido, pronto los residentes notaron que jamás había pasado un evento de tal magnitud en nuestro planeta. Los planes tuvieron que formularse sobre la marcha y en muchos casos nadie sabía si serían efectivos, ya que nunca antes se habían necesitado medidas de ese tipo. Gracias a la gravedad de la situación, muchas personas comenzaron a buscar respuestas en la Biblia y se hizo un descubrimiento sorprendente. El nombre Chernóbil está compuesto por 2 palabras, Chemi, que se traduce como negro, y Bil, que en inglés significa hierba o tallo. Abunda una planta llamada hierba negra o ajenjo negro en la zona. Este nombre generó revuelo entre teólogos y quienes conocen bien la Biblia, pues el ajenjo aparece en las profecías del libro. El pasaje en cuestión proviene de los versículos 10 y 11 del libro de Apocalipsis, capítulo 8, y dice, cito, «El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo, sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. 1/3 de las aguas se volvió amarga, y muchas personas murieron por ello». En el 25º aniversario del desastre, se colocó una estatua en la antigua ciudad de Chernóbil. Presenta la figura del tercer ángel, ubicada en la entrada del complejo conmemorativo Estrella de Ajenjo de Chernóbil, con una trompeta sostenida en sus labios, como si estuviera preparándose para anunciar un desastre inminente. Si este nombre fue elegido intencionalmente para alinearse con la profecía, sigue siendo desconocido, pero ha hecho que muchas personas empiecen a temer lo que creen que es el inminente fin del mundo. También han señalado que la profecía menciona una estrella que arde como una antorcha, lo cual ellos equiparan con el incendio del núcleo del reactor, que al principio parecía haber sido contenido, pero luego de repente empeoró. Luego señalan que el agua subterránea cerca de la planta fluye muy cerca de la superficie y que el cercano río Dnieper es el sistema de agua superficial más grande de toda Europa. Tras el desastre, se temía que el reactor alcanzara el manto acuífero al quemarse. Y si esto hubiera sucedido, toda esta agua se habría vuelto radiactiva e inadecuada para el consumo, dejando a millones de personas sin una fuente de agua potable.
Cuando la Unión Soviética comenzó a implementar la energía nuclear, creía que ayudaría a revertir la economía estancada, y las plantas de energía eran conocidas como estrellas brillantes en toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunas personas creen que esto se debe al hecho de que la reacción nuclear dentro del núcleo es similar a la que ocurre dentro de una estrella. Además, cuando el núcleo explotó, se estima que ardió a unos 8.400 grados Fahrenheit, no mucho menos que la temperatura de nuestra estrella más cercana, el Sol. Se dice que un tesoro estaba siendo transportado en un barco llamado San Miguel en 1715 y podría ser uno de los tesoros perdidos más grandes de todos los tiempos. Y está esperando ser descubierto en algún lugar cerca de la isla Emilia, frente a la costa de Florida. El 31 de julio de ese año, el galeón español iba de La Habana, Cuba, rumbo a España, junto con la flota de otros 11 barcos, conocida como la Flota de Plata de 1715. Pero no habían avanzado mucho en su viaje cuando navegaron hacia una tormenta enorme que hizo que 11 de los barcos se hundieran. El San Miguel también resultó gravemente dañado, y según un informe, fue visto por última vez navegando hacia el norte, pasando por San Agustín. Pero se observó que ya no tenía mástil, lo que lo dejó a merced del mar y de los elementos. Hasta 900 marineros perdieron la vida en la tormenta, y con tantos barcos hundiéndose, al mismo tiempo se cree que el área contiene una enorme cantidad de tesoros. Por eso ahora se le conoce como la Costa del Tesoro. Según testigos, nadie a bordo del San Miguel sobrevivió y por eso navegaba sin tripulación. Los registros muestran que el San Miguel era el barco registro de la flota, lo que le permitía transportar carga valiosa. Se ha sugerido que entre su carga transportaba la dote de la reina, una enorme cantidad de oro y plata, así como piedras preciosas, especias y tabaco. No hace falta decir que la posibilidad de encontrar el tesoro ha atraído a muchos buscadores de fortuna a la costa con la esperanza de poder recuperarlo. Aunque los cazadores humanos han intentado durante siglos, nadie ha logrado encontrarlo, aunque se piensa que algunas expediciones estuvieron cerca. En 2007, un grupo de buzos encontró un cañón en el fondo del mar que se cree que pertenecía al San Miguel cuando se informó del descubrimiento. Miles de personas se interesaron en el tesoro, que se cree que vale millones de dólares. Desde entonces, muchos han ido a la zona esperando hacerse ricos, pero buscar el tesoro no es tan fácil. El fondo marino de la zona es difícil de explorar, y como no se sabe exactamente dónde se hundió la embarcación, la zona de búsqueda es muy grande. En 1975 se encontraron 22 monedas de oro cerca de la isla Amelia, y más tarde se descubrieron 11 más en las cercanías. Estas piezas del tesoro se hallaron tras tormentas que azotaron la costa, probablemente haciendo que las monedas emergieran de la arena donde estaban enterradas. Pero un hombre no tuvo que esforzarse, pues halló 15 monedas al caminar por la playa de Isla Little Talbot en 1989. Ese año hallaron 28 monedas más en la misma playa y, con el tiempo, pequeños fragmentos. La mayoría de nosotros hemos soñado con tropezar con un gran tesoro que nadie conocía y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero la mayoría sabemos que esto es solo una fantasía. Pero hay miles de cazadores de tesoros profesionales en todo el mundo que buscan tesoros de los que se rumora que han sido perdidos o escondidos tan bien que nunca han sido desenterrados. Uno de esos tesoros era conocido como el Tesoro de Yanganate y ha sido objeto de mucho debate, ya que algunas personas dudan de su existencia. El misterio del tesoro comenzó en la década de 1530, cuando el emperador inca Atahualpa y su hermano Huáscar estaban envueltos en una guerra civil entre ellos. El conquistador español Francisco Pizarro vio esto como una oportunidad y, en 1532, invadió el imperio inca y, en el proceso, encarceló a Atahualpa y Cajamarca. El emperador, desesperado por recuperar su libertad, comenzó a negociar con su captor y le ofreció grandes riquezas de oro inca. A cambio de su liberación, se hizo el trato y después de que el emperador fue liberado, ordenó al general Rumen Yahweh que comenzara a recolectar oro de todo el imperio inca. Logró reunir hasta 750 toneladas de oro y envió un mensaje a Pizarro de que el tesoro le sería entregado en breve. Pero Pizarro empezó a sospechar que todo era un elaborado plan para rescatar a Atahualpa y antes de que se entregara el oro, mandó ejecutar al emperador. Sin que Pizarro lo supiera, el oro era muy real y el trato ya no era una opción.
Rumen Yahui quería asegurarse de que el oro no llegara a manos de Pizarro, así que decidió esconderlo de él. Viajó al norte de Ecuador, ahora conocido como los Yanganates, donde el oro fue escondido. Rumen Yahui fue finalmente hecho prisionero por el mito de Pizarro, y a pesar de ser tratado brutalmente, se negó a revelar la ubicación del tesoro. Finalmente falleció sin revelar jamás su ubicación. En aquellos días, la zona estaba completamente deshabitada, y hoy en día muy pocas personas se atreven a aventurarse allí, ya que se sabe que el terreno en la montaña es extremadamente difícil de atravesar. La zona se encuentra en el límite de la Avenida de los Volcanes, y es conocida por recibir una enorme cantidad de lluvia cada año. Además, a menudo está cubierta por una densa niebla que puede hacer que un aventurero caiga fácilmente en una grieta, un río o un pantano. Sin embargo, algunos cazadores de tesoros encuentran la posibilidad de hallar 750 toneladas de oro demasiado tentadora como para ignorarla. Y cada año, muchos viajan a las montañas con la esperanza de encontrarlo. Dicen que al menos 3 personas sabían la ubicación exacta del tesoro. Décadas después, cuando José Valverde se casó con una mujer de la Tacunga, el padre de la mujer le reveló la ubicación del oro como regalo de bodas. Como resultado, Valverde vivió su vida como un hombre muy rico y antes de morir escribió una guía que se traduce como La Ruta de Valverde. La guía fue entregada al rey de España, quien envió una expedición a las montañas para recuperarla, pero no pudo ser localizada y un hombre perdió la vida en los pantanos. No se encontraron registros de más intentos de recuperar el oro, pero en 1850 el botánico Ricardo Spruce se topó con la historia del tesoro escondido mientras investigaba tratamientos para la malaria en Ecuador. Más de 3 décadas después, el cazador de tesoros Barth Blake afirmó haber encontrado el escondite, que según él contenía estatuas de oro de animales, humanos y flores. Él planeaba regresar por el tesoro, pero mientras navegaba hacia Nueva York, desapareció misteriosamente y nunca se le volvió a ver. Aunque parezca improbable, la zona de exclusión de Chernóbil ahora es una atracción turística para quienes se atreven a visitarla. Sin embargo, muchas áreas siguen estando fuera de límites y los visitantes deben ser acompañados por un guía en todo momento. Quienes han visitado la zona describen la atmósfera como inquietante y casi fantasmal, principalmente porque Pripyat y las áreas circundantes han estado vacías durante décadas. Pero no solo el silencio y la desolación han contribuido a las leyendas más oscuras de Chernóbil. Muchas personas han reportado ver cosas muy extrañas en estos años. Uno de los casos más conocidos sobre esto tiene que ver con una criatura que ha sido apodada el pájaro negro de Chernóbil. Los trabajadores de la planta vieron a esta enorme criatura alada solo unos días antes de que ocurriera la explosión en la planta. La describieron como de color negro, con ojos rojos brillantes y el cuerpo de un humano. Muchos que oyeron sobre esto han especulado que podría ser el hombre polilla, criatura vista en el mundo antes de desastres como colapsos de puentes y terremotos. Los trabajadores dijeron que medía al menos 20 pies de envergadura. En los días siguientes, sufrieron pesadillas y llamadas telefónicas amenazantes de desconocidos. Agregaron que en los días previos al desastre, estos sueños y llamadas se intensificaron, pero luego desaparecieron después de que explotó el núcleo. En 1997, el científico nuclear Andrei Karsakov de la Universidad de Buffalo viajó a Chernóbil para tomar mediciones en un incidente aterrador. Pero lo que encontró ahí lo desconcertó y aterrorizó. Esa mañana, quería llegar temprano a la planta y alrededor de las 7:30 am se dirigió al edificio del reactor. Apenas había comenzado a tomar algunas lecturas cuando, para su sorpresa, escuchó a alguien pidiendo ayuda porque se había desatado un incendio y estaban luchando por controlarlo. Las llamadas apenas se escuchaban, pero las oyó varias veces y corrió a pedir ayuda. Avisó lo que escuchó a quienes lo dejaron pasar, pero ellos también le informaron. Fue el primero en entrar a esa área en más de 3 años. Que no había ningún incendio y que nadie más pudo haber estado en el área en ese momento. Cualquier persona que quiera entrar a esa área debe usar la huella de su palma como contraseña. Y si alguien hubiera entrado sin permiso, se habría activado una alarma. Este extraño suceso nunca ha sido explicado. Leda y el cisne es un poema escrito por Guillermo Butler Yeats, en el que relata la historia de un famoso mito griego. El relato muestra al dios Zeus, quien se transformó en un cisne para acercarse a una mujer humana llamada Leda.
Al final del relato, Leda da a luz a la hija de Zeus, Helena, quien es recordada por la caída de Troya y por causar indirectamente la muerte del rey Agamenón. Sirvió de inspiración para muchos artistas a lo largo de los siglos, incluido Miguel Ángel, pero su interpretación del poema está en el centro de un misterio que aún continúa. Todo empezó cuando el duque de Ferrara, Alfonso I, aprovechó su visita a Roma en 1512 para observar a Miguel Ángel trabajar en la bóveda de la Capilla Sixtina. Quedó cautivado por lo que vio y, según todos los relatos, eso le dejó una impresión duradera. Luego, en 1527, el emperador Carlos V invadió Roma y, como resultado, el Papa Clemente VII se escondió en el Castel Sant'Angelo para evitar ser capturado, o algo peor. 2 años después, el Papa ayudaría a Clemente VII a recuperar la ciudad. Después de eso, Miguel Ángel recibió el título de gobernador general y procurador de las fortificaciones de Florencia. Esto implicaba que él debía fortificar la ciudad. Pero tenía muy poco conocimiento sobre el tema, así que fue enviado a Ferrara, donde aprendió sobre fortificación y defensa de Alfonso I. Cuando terminó su tarea, Miguel Ángel se preparó para irse, pero antes de su partida, Alfonso le encargó una pintura y el artista aceptó de inmediato. Una vez que regresó a Florencia, comenzó a trabajar en las defensas de la ciudad, mientras también trabajaba en una nueva pintura, Leda y el Cisne. Esto lo sabemos por un grabado de Cornelis Bosch, un maestro del arte por derecho propio. Curiosamente, el grabado muestra a Leda en la misma pose que otra de las obras de Miguel Ángel, que se llama Noche. No es sorprendente, trabajaba en ambas piezas al mismo tiempo. Se dice que usó un modelo para los dibujos iniciales de la pintura y que en realidad era un hombre, Antonio Mini, cuyas facciones fueron posteriormente feminizadas, como era una práctica común entre los artistas de la época. En 1530 la pintura fue terminada. Pero Alfonso envió a un mensajero que le dijo al artista que el duque quería ver la obra antes de aceptarla y pagar el precio acordado. Esto, comprensiblemente, irritó a Miguel Ángel y las cosas empeoraron por el comentario del mensajero de que la pintura era solo una cosita, algo pequeño. Como resultado, Miguel Ángel despidió al mensajero y anuló el trato entre él y Alfonso, quien probablemente nunca llegó a verla. Para este momento, Antonio Mini estaba trabajando como aprendiz de Miguel Ángel y se le asignó la tarea de cuidar la pintura. Se ha sugerido que la pintura en realidad le fue entregada a él, ya que tenía 2 hermanas que aún no se habían casado. Si Mini vendiera la pintura, el dinero le daría un alivio necesario a su situación financiera. Mini salió de Florencia con la pintura en mano en 1531 y se dirigió a Francia. A partir de aquí, los detalles sobre el destino de la pintura siguen siendo algo confusos. Una versión de los hechos dice que el rey de Francia se la compró a Mini y que se guardaba en el palacio de Fontainebleau. Esto nunca se ha confirmado y el destino de la pintura sigue siendo desconocido. Se hicieron esfuerzos para restaurar una copia de la obra, que fue creada por Rosso Fiorentino y que todavía se conserva en la Galería Nacional hoy en día. Durante años, historiadores han tratado de encontrarla sin éxito, ya que se desconoce cuándo se perdió. Su ubicación sigue siendo uno de los mayores misterios del arte. Consecuencias graves tras el desastre de Chernóbil, y que muchas de ellas solo se harían evidentes muchos años después. Se especuló sobre aumentos en los diagnósticos de cáncer, personas sufriendo de enfermedades por radiación y los efectos que esto tendría en áreas cercanas, como la ciudad de Pripyat. Se sabía que otros países lejanos también serían afectados. Pero los residentes de la ciudad de Novosibkovo en Rusia debieron pensar que estaban a salvo, ya que la ciudad se encuentra a más de 100 millas del lugar de la explosión. Días después del accidente, muchos en Novosibkovo ensayaban para el desfile del 1 de mayo bajo cielos nublados. De repente empezó a llover intensamente y los participantes corrieron a buscar refugio. Parecía una lluvia intensa como cualquier otra, pero no podían saber que este aguacero era mucho más peligroso. Al día siguiente, Sergei Sisov, profesor en una escuela normal, daba una conferencia sobre cómo detectar y responder a un ataque nuclear o químico enemigo. Puede sonar extraño, pero en esa época todos en la Unión Soviética debían aprenderlo. Para lograrlo, sus alumnos debían aprender a leer un contador Geiger de grado militar que mide la radiación ionizante en la atmósfera,
Sisov esperaba encender la máquina y recibir lecturas normales de radiación de fondo, pero no pudo haber estado más equivocado. Para su sorpresa, el contador se disparó a niveles que solo había leído en libros de texto sobre ataques nucleares, y de inmediato supo que algo andaba mal. Contactó a la sede local de Protección Civil para informar su hallazgo, pero no le creyeron y dijeron que esas lecturas no eran posibles. Novosibkov era un pueblo anticuado, habitado principalmente por agricultores que vivían en casas de madera y dependían de la tierra. Ellos no habrían tenido idea de que el reactor nuclear de Chernóbil había quedado expuesto. No solo vivían a 100 millas de distancia, sino que el gobierno soviético tampoco había hecho ninguna admisión. Novosibkov y la región circundante son el hogar de unas 20.000 personas, y se descubrió que toda el área había sido afectada por hasta 5 microsieverts por hora, aunque ese número desde entonces ha disminuido a 2 microsieverts. Sin embargo, lecturas superiores a 0.6 microsieverts por hora vuelven un área inhabitable para los humanos. Y se ha estimado que varias áreas como esta serán inhabitables hasta al menos el año 2176. Los residentes de Novosibkov quedaron atrapados bajo la lluvia ese día y no pudieron saber que estaban siendo empapados con agua radiactiva. Y aunque hubo muy pocos efectos inmediatos, señales preocupantes comenzarían a aparecer años después. Los niños nacieron con anomalías extrañas, como orejas subdesarrolladas, por las que tuvieron que someterse a varias cirugías. Unas 1000 personas vivían ahí entonces, pero todos tuvieron que ser evacuados tras el desastre, y todo el pueblo fue demolido para asegurar que nadie intentara regresar a sus hogares. Inicialmente se decidió que Novosibkov también sería evacuado y se les informó de esto a sus 40.000 habitantes. Pero el plan fue finalmente cancelado cuando comenzaron las protestas de personas que se negaban a ser obligadas a abandonar sus hogares. El nombre Fabergé es sinónimo de calidad y riqueza en lo que respecta al diseño. Cualquiera que posea una joya hecha por la casa de joyería Fabergé, que fue fundada por Piotr Karl Fabergé, lo sabe, es muy codiciada y probablemente vale mucho dinero. Entre algunas de las piezas más destacadas jamás creadas por Fabergé se encuentran los famosos huevos de Pascua enjollados que datan de finales del siglo XIX. A menudo eran entregados como regalos por zares rusos, como el zar Alejandro III. Uno de sus huevos más preciados, que contenía una gallina de oro sentada sobre paja dorada, fue entregado a su esposa como regalo en 1885. También contiene una pequeña réplica de diamante de la corona imperial y un colgante de rubí. Se dice que su esposa estuvo más que encantada al recibirlo. Como resultado, Fabergé fue nombrado orfebre oficial del zar por designación especial. Y cada año se le encargaba crear más de estos huevos temáticos con joyas. Cada uno tenía una sorpresa única, y el zar llegó a coleccionar 52 huevos, lo que equivaldría a una fortuna. Pero este tesoro fue saqueado cuando los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron Rusia en 1917 durante la Revolución de Octubre. Casi de inmediato, el oro, las joyas y otros tesoros del zar fueron confiscados y luego almacenados en la armería del Kremlin. Por suerte, Lina no destruyó ni fundió estos objetos. Pero en 1927, Iosif Stalin decidió vender los tesoros ya que necesitaba fondos. Los objetos se vendieron individualmente y fueron adquiridos por coleccionistas de todo el mundo. Con los años, el tesoro se dispersó y la ubicación de los huevos Fabergé siguió siendo un misterio por un tiempo. Algunos huevos decoraban casas de coleccionistas ricos, mientras que otros se vendían en casas de empeño por mucho menos de su valor real. Un hombre estadounidense se hizo rico cuando reveló que el huevo, que había comprado por $14,000, en realidad valía $33 millones. Reveló que lo encontró por casualidad en una tienda de la esquina. Increíblemente, había planeado desarmar el huevo para venderlo como chatarra y se había estado usando como adorno en la encimera de la cocina. Pero antes de deshacerse de él, notó una inscripción en el reloj dentro del huevo y descubrió que valía mucho más de lo que había pagado por él. Uno a uno, los huevos fueron recuperados y regresados a su lugar, pero 6 siguen desaparecidos. La tarea de localizar los huevos se vuelve aún más difícil por el hecho de que a lo largo de los años se han hecho algunas reproducciones de alta calidad. Y en varias ocasiones, la gente se ha sentido decepcionada al descubrir que pagaron miles de dólares por un huevo que prácticamente no tenía valor.
Entre los que aún no se han recuperado están la gallina con colgante de zafiro, el querubín con carroza, el huevo neceser, el huevo malva, el huevo real danés y el huevo conmemorativo, Alejandro III de 1909. La búsqueda de estos huevos aún continúa y se espera que con el tiempo se encuentren los huevos restantes que faltan, si es que no han sido destruidos o desmantelados ya. En el periodo inmediato después del desastre de Chernóbil, los científicos se dieron cuenta de que el reactor no podía permanecer en el estado en que estaba, y finalmente se tomó la decisión de cubrirlo con una estructura construida de concreto y acero. A esta estructura se le dio el apodo de el sarcófago, y no hay duda de que ayudó a detener la propagación de la radiación. Sin embargo, al construirse apresuradamente, tuvo muchos defectos y el agua se filtró, lo que provocó la corrosión del escudo. Había temores de que eventualmente colapsara, resultando en aún más escombros irradiados peligrosos en la planta. Así que se tomó la decisión de desmantelarlo cuidadosamente. El sarcófago inicial fue construido por no menos de 60.000 personas, quienes tenían la tarea de asegurar que las 220 toneladas de material radiactivo en el sitio estuvieran debidamente cubiertas. Se utilizaron más de 14 millones de pies cúbicos de concreto en su construcción, junto con 16 millones de libras de acero. Tras instalarlo, se perforaron agujeros en el escudo para observar el núcleo desde fuera. Los observadores estaban protegidos de la radiación por los filtros instalados en estos agujeros, pero siempre iba a ser una medida de seguridad temporal. La construcción de la estructura comenzó 2 meses después del desastre y tomó 7 meses en completarse. Lamentablemente, los trabajadores olvidaron sellar las uniones y aberturas del techo al instalar el escudo. Y estas son las áreas por donde el agua empezó a filtrarse. Durante la instalación, 31 personas recibieron dosis letales de radiación y eventualmente perdieron la vida. 2 años después, el gobierno soviético reveló que el sarcófago fue diseñado para durar solo alrededor de 20 años y que sería necesario instalar una estructura secundaria en su lugar. En 1991, la Unión Soviética dejó de existir y el gobierno ucraniano lanzó una competencia internacional para encontrar el mejor diseño para la nueva estructura. En 2004 se anunció que desde entonces se usaría un diseño británico. Contenía un arco deslizante que podía colocarse en su lugar con el mínimo esfuerzo. Esto evitaría que los trabajadores se expongan a radiación innecesaria y la estructura antigua y el reactor quedarían totalmente cubiertos. 2 grupos de construcción franceses, llamados Novarca, obtuvieron el contrato para construir la nueva estructura de confinamiento seguro. Se construyó a casi 300 metros del reactor después de que las piezas fueran enviadas desde Italia, y una vez que se completó, pesaba alrededor de 32.000 toneladas. Mientras esto sucedía, se descubrió que el techo del sarcófago original estaba a punto de colapsar y se añadió andamiaje para mantenerlo en su lugar. En 2014 se instaló la estructura del nuevo recubrimiento y luego se inició la construcción del resto. Y el proyecto se completó en 2016 y fue instalado en noviembre de ese año. En el norte de Israel se encuentra un lago conocido como el Mar de Galilea, también conocido como Lago Tiberíades. Este lago se menciona en la Biblia en varias ocasiones, sobre todo cuando Jesús reunió a sus primeros discípulos. Cuando caminó sobre el agua, cuando alimentó a 5.000 personas con solo 2 panes y 5 peces, y cuando calmó la tormenta en el lago. Este último evento es el tema de una pintura creada por el famoso artista Rembrandt van Rijn, llamada La tormenta en el Mar de Galilea. Pintada en 1633, es la única representación marina conocida que él creó, lo que la vuelve muy valiosa. Muestra un bote de madera atrapado en una tormenta en el lago, en peligro porque sus velas están rasgadas. Comparado con las enormes olas que enfrenta, parece casi insignificante. Los 14 marineros a bordo del bote pueden verse rezando, claramente desesperados por llegar a tierra o ser rescatados de alguna manera, aunque esa posibilidad parece muy poco probable. Por eso, sus rostros muestran desesperación ante una condena casi segura. Algunos marineros intentan sin éxito dirigir el bote, mientras otros tratan de despertar a Jesús dormido cerca del timón. 4 de los hombres están intentando volver a poner las velas en orden, pero gracias al viento aullador, esta era una tarea imposible.
Se cree que uno de los marineros que se ve sujetando una cuerda debía representar al propio artista, aunque esto nunca se ha comprobado de manera definitiva. Sin duda es una de las mejores obras de Rembrandt, pero también es el tema de un gran misterio. En 1990, el Museo Isabella Stewart Gardner fue escenario de un audaz robo de la pintura. El 18 de marzo de ese año, 2 hombres disfrazados de policías robaron 13 pinturas del edificio, con un valor combinado de alrededor de $500 millones. Lograron entrar al museo diciéndole al guardia de turno que estaba a punto de ser arrestado debido a una orden de arresto pendiente. En la confusión resultante, lo esposaron y cuando un segundo guardia fue a investigar, también lo esposaron. Luego se dieron cuenta de que en realidad estaban ahí para robar el museo y se dirigieron a una zona conocida como la Sala Holandesa. Por suerte, al intentar robar el autorretrato de Rembrandt, lo dejaron porque era muy pesado y difícil de mover. Las otras pinturas fueron rápidamente cortadas de sus marcos antes de huir y nunca fueron recuperadas. Durante la investigación resultante, el FBI ofreció una recompensa de $5 millones a quien pudiera proporcionar información que llevara a la recuperación de las pinturas, pero aún hoy siguen desaparecidas. De acuerdo con informes de mayo de 1986 tras el desastre de Chernóbil, no solo Pripyat y ciudades cercanas resultaron afectadas, sino que también partes de Europa registraron niveles de radiación superiores a lo normal. Una semana tras la explosión, toda Europa continental reportó niveles altos de radiación. La península ibérica estaba preparada para lecturas similares, pero finalmente se descubrió que no fue afectada. Desde entonces todos estaban en vilo. Un desastre así nunca había ocurrido en nuestra historia y había mucha incertidumbre sobre cuántos países se verían afectados. Tengan en cuenta que la primera señal de problemas vino de mediciones recibidas en Suecia, a más de 1.500 kilómetros de la planta, mientras el gobierno soviético se apresuraba a mantener el desastre en secreto ante el resto del mundo. Cuando finalmente se reveló la verdad, los científicos vigilaron el viento sobre Kiev y notaron que cambiaba constantemente en dirección e intensidad. Esto hizo imposible estimar de inmediato la cantidad de radiación que se estaba dispersando por Europa y causó mucha incertidumbre. Polonia y Escandinavia habían sido afectadas por un viento del suroeste que sopló tras la explosión, pero pronto cambió a un viento del este. Como resultado, se reportaron niveles más altos de radiación en Grecia, el suroeste de Alemania y la entonces Yugoslavia. Francia informó que había observado un aumento en la radiactividad atmosférica, mientras que los Países Bajos decidieron archivar sus planes de cambiar a la energía nuclear después de que se detectaron niveles más altos de lo normal allí. Polonia, Alemania Oriental y Suecia también empezaron a preocuparse. Y en algunas zonas se les dijo a los agricultores que mantuvieran su ganado bajo techo durante las primeras semanas por temor a que fueran afectados por la radiación liberada. A los residentes se les dijo que no bebieran agua de lluvia recolectada y que se abstuvieran de comer hongos silvestres y verduras, ya que aún no se sabía qué tan afectados estaban. Polonia fue el país más afectado de Europa del Este. Y a medida que el pánico comenzó a extenderse, los residentes empezaron a comprar yodo y alimentos no contaminados. Se sabe que el yodo ayuda a prevenir la contaminación por radiación. En Alemania Occidental, el gobierno advirtió usar las pastillas de yodo con moderación, ya que el pánico llevó a que algunas personas tomaran demasiadas y sufrieran intoxicación. El gobierno comenzó a limitar el suministro de leche fresca proveniente de las zonas más afectadas del país. Como aún no se habían determinado los efectos de la radiación, estas áreas incluían Baviera y Hesse, entre otras. En Berlín Occidental, se reportó que las pastillas de yodo se agotaron porque la gente se apresuró a conseguirlas. En Bucarest, se pidió a los ciudadanos verificar que el agua potable fuera segura antes de consumirla. Y se les dijo a las personas en Belgrado que permanecieran en interiores si era posible, o que pasaran el menor tiempo posible al aire libre. Rumania reportó aumentos significativos en los niveles de radiación en la atmósfera. En Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos se pidió a los ciudadanos lavar bien sus verduras antes de consumirlas. A la gente en Italia se le prohibió comprar o vender verduras de hoja, y muchas de sus importaciones de Europa fueron prohibidas de inmediato.
Cuando los arqueólogos descubren un misterio, normalmente no pasa mucho tiempo antes de que los académicos, expertos e historiadores averigüen para qué se usaba ese objeto o quién lo fabricó. Pero esto no aplica a un objeto extraño hallado en Norfolk, Inglaterra, en 2024. Lo más extraño de este objeto es su tamaño. Mide apenas 8 pulgadas de diámetro y 0,4 de altura, lo que habría facilitado ignorarlo en una excavación, pero afortunadamente no fue así. Está decorado con una impresión artística de un caballo y, según quienes lo han inspeccionado, fue creado por alguien que tenía habilidades superiores. Trabajar el metal, especialmente la plata, habría dificultado crear los intrincados diseños que lo adornan, pero los historiadores se han quedado perplejos sobre para qué se usaba. Se ha sugerido que es una pieza de joyería, pero no contiene broches ni ganchos que normalmente se encuentran en esos artículos. Se ha descrito como similar a una pequeña tapa de botella arrugada, aunque solo cabría en la punta del dedo de una persona. Una historiadora afirmó que le sorprendió el nivel de detalle que se utilizó para crear un objeto que aparentemente no tenía ningún propósito. Describió el trabajo como similar al cuidado de quien produce una Biblia o una joya para la realeza. También sugirió que los artesanos responsables de crear el artefacto probablemente eran hábiles en otras áreas también. Quizá trabajaron en textos y documentos importantes decorados con un líquido dorado hecho de oro en polvo mezclado con mercurio. Llegó a esta conclusión después de analizar los patrones en los lados de los artefactos, y eran muy similares a los manuscritos iluminados creados en ese mismo periodo de tiempo. Tras más investigaciones, expertos fecharon el objeto en el siglo VIII o principios del IX. Por las decoraciones, se cree que tenía significado religioso, aunque esto sigue siendo especulación. Si en verdad es una joya, habría pertenecido a alguien importante, ya que los objetos de plata y oro solo eran adornados por quienes tenían poder o personas que eran ricas debido a su estatus en sus comunidades. Otro aspecto desconcertante es cómo el objeto pudo haber sido sujetado a una cadena, ropa o a un objeto más grande. No tiene broches, ganchos ni aros para pasar una cadena. Y desde su descubrimiento se han hecho muchas sugerencias, pero su propósito sigue siendo desconocido. Cuando se hizo evidente que algo andaba mal en la planta nuclear de Chernóbil el día del desastre, se indicó al personal presente tomar lecturas con dosímetros para medir la radiación liberada en la atmósfera circundante. Lecturas iniciales dieron 36 Roentgen. Luego se descubrió que esos dosímetros tenían un límite máximo y pronto quedó claro que esas lecturas no eran confiables. Más tarde, se descubriría que la lectura real estaba más cerca de 20.000 Roentgens por hora, lo cual es una cantidad casi inimaginable. La exposición a 500 Roentgens suele ser mortal, como muestran las numerosas muertes registradas. Mientras luchaban por recuperar el control de la planta, fue un esfuerzo inútil. Grandes cantidades de material radiactivo fueron expulsadas de la planta gracias a la explosión. Más de 400 veces más que el material liberado por las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki juntas. Además, la explosión de Chernóbil contenía isótopos radiactivos de vida más larga como el cesio-137 y el yodo-131, que son responsables de la contaminación a largo plazo y los problemas de salud en las áreas circundantes. Estos fueron solo 2 de más de 100 elementos radiactivos liberados a la atmósfera ese día. Afortunadamente, la mayoría de estos elementos tiene vida corta y eran menos peligrosos. Como comparación, la explosión en Hiroshima afectó un área de aproximadamente 8 millas desde el centro del lugar donde se lanzó la bomba atómica. La explosión de Chernóbil impactó un área de unas 10.000 millas de diámetro alrededor de la planta. En cuanto a los efectos biológicos que ha tenido esta liberación de radiación, que se mide en sieverts por hora, las cifras son sorprendentes. En las inmediaciones del núcleo del reactor se liberaron 300 sieverts por hora. La exposición total del cuerpo a solo 8 sieverts por hora, que es 37 veces menos, se considera fatal para los humanos. En pocas semanas, el montón de escombros que cayó en el área de la bomba de circulación liberó hasta 100 sieverts por hora, y cerca de los electrolizadores se liberaron entre 500 y 100 sieverts por hora. Inmediatamente después de la explosión, se estima que ciertas áreas de Pripyat experimentaron hasta 300 sieverts por hora.
Y considerando que los residentes del pueblo fueron evacuados solo días después, esto llevó a que muchas personas eventualmente perdieran la vida. Un estudio realizado en 2009 encontró que las torres de enfriamiento de la planta todavía liberaban hasta 15 microsieverts por hora en el interior, mientras que la parte trasera de las torres era más radiactiva, liberando más de 12 microsieverts por hora. Las mismas carreteras que rodean el reactor 4, la unidad que estuvo involucrada en la fusión, aún emiten lecturas de 26 microsieverts por hora. Uno de los objetos más peligrosos que aún hay en el bosque de Chernóbil es la garra de metal usada en las operaciones de limpieza. Todavía es extremadamente radiactiva y se ha encontrado que libera alrededor de 336 microsieverts por hora décadas después del incidente. Uno de los hechos más preocupantes sobre la garra es que ha sido dejada en el suelo del bosque. Y varias personas que han visitado el bosque, ya sea legalmente o de otra manera, se la han encontrado sin ningún tipo de advertencia. Es difícil comprender el verdadero impacto que tuvo el desastre de Chernóbil en la zona y partes de Europa, principalmente porque gran parte del daño causado por la radiación filtrada solo comenzó a manifestarse mucho tiempo después de que ocurrió la explosión. Varias personas perdieron la vida mientras combatían el incendio en la planta y durante las operaciones de limpieza que tardaron mucho tiempo en completarse. Pero la radiación liberada no estuvo localizada de ninguna manera, y los efectos a largo plazo en los residentes de Pripyat, otras ciudades vecinas y países tan lejanos como Suecia solo se hicieron evidentes años después. En las primeras 2 décadas que pasaron después del desastre, un equipo internacional de 100 científicos calculó que alrededor de 2.000 personas perdieron la vida como resultado directo. En la siguiente década, el número bajó drásticamente a unos 50. Según un informe publicado por el Foro de Chernóbil, hasta 1.000 empleados del reactor y personal de emergencia en el lugar estuvieron expuestos a enormes cantidades de radiación en las primeras 24 horas después de la explosión. Y en los 12 meses siguientes 20.000 más estuvieron expuestos. Esto resultó en más de 4.000 casos de cáncer de tiroides reportados a lo largo de los años, aunque cabe señalar que entre los afectados el 99% de los pacientes sobrevivió. Los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para hacer que el área fuera lo más segura posible realmente deberían ser considerados héroes. Pero hay más motivos de preocupación, ya que miles de personas todavía viven en áreas que fueron contaminadas como resultado del accidente. Ucrania y Rusia fueron comprensiblemente los más afectados en el periodo inmediato después del desastre, pero Bielorrusia también se considera altamente contaminada por la radiación. Y se estima que alrededor de 5 millones de personas viven en las zonas de ese país que pueden considerarse de riesgo. Al menos 10.000 residentes viven en zonas que han sido clasificadas bajo control estricto. Pero se ha sugerido que esta clasificación podría estar desactualizada y que estos números necesitan ser revisados. La mayoría recibió dosis bajas de radiación en todo el cuerpo. Y según varios estudios, no se ha encontrado evidencia de que esto haya tenido un efecto en la fertilidad o que haya causado algún aumento en malformaciones congénitas. Cuando la Unión Soviética finalmente admitió la verdadera magnitud del accidente, más de 116.000 personas fueron evacuadas de las zonas más afectadas y otras 230.000 huyeron de áreas menos dañadas en las semanas siguientes. Pero para entonces, la radiación ya había comenzado a cobrar su precio. La reubicación fue muy traumática para quienes obligaron a dejar sus hogares. Y gracias a los mitos sobre lo que les pasaría a quienes permanecieran en áreas contaminadas, algunas personas empezaron a sufrir de un fatalismo paralizante. Esto significa que sentían que había poco que pudieran hacer para mejorar su situación, ya que se les hizo creer falsamente que su destino ya estaba sellado. Este estado mental se caracteriza por falta de ambición y apatía inusual. Los efectos psicológicos que el desastre ha tenido en las personas afectadas por él son claros, pero también han tenido que lidiar con la posibilidad de problemas de salud futuros, como cataratas y enfermedades cardiovasculares. Algunos de los misterios más desconcertantes que siguen dejando perplejos a los historiadores son artefactos que se han descubierto y que parecen no tener sentido. A veces se les llama artefactos fuera de lugar, pero en otros casos sorprende que estos objetos se hayan conservado bien por miles de años, contra todo pronóstico. Uno de estos artefactos se llama la espada de Gujian y ha sido fechada en alrededor de hace 2500 años.
Fue descubierta mientras un equipo de arqueólogos trabajaba a lo largo del río Shang en China. El objetivo de las excavaciones era desenterrar varias tumbas descubiertas. Pero mientras se realizaba este trabajo, encontraron un artefacto totalmente inesperado entre otros 2000 que fueron retirados y preservados. Pero la espada de Guxian fue, por mucho, la más impresionante. La hallaron junto a los restos de alguien cuyo ataúd estaba muy dañado por el agua. El ataúd llevaba más de 1000 años enterrado. Por eso les sorprendió que la espada estuviera en tan buenas condiciones. Se cree que gracias a la excelente artesanía de la espada, incluyendo su vaina, que era casi hermética, la hoja estuvo protegida del agua subterránea que dañó el ataúd y de otros elementos naturales. La hoja mide 22 pulgadas de largo y tiene una empuñadura de 33 pulgadas. Cuando se sacó de su vaina, la hoja estaba prácticamente perfecta y, según muchos relatos, todavía era lo suficientemente afilada como para cortar 20 hojas de papel. La hoja está hecha principalmente de cobre, pero también contiene algo de estaño. La empuñadura está decorada con turquesa y cristales azules. Al fechar la espada, se descubrió que fue fabricada entre el 771 y el 403 a.C., lo que hizo aún más extraordinario su estado de conservación. Al inspeccionarla, los expertos encontraron que contenía 8 caracteres en la hoja y se pusieron a trabajar para descifrar lo que significaban estos símbolos. 6 de los caracteres explicaban que la espada fue hecha para el rey de Yue y que fue fabricada para su uso personal. Pero esto llevó a otro enigma. Durante el periodo en que se fabricó la espada, hasta 9 personas diferentes gobernaron el área conocida como Yue. La única opción era inspeccionar el ataúd en el que fue descubierta, así como los restos de la persona con la que se encontró. Luego se confirmó que la hoja era de Guxian, rey de Yue entre 496 y 465 a.C. Era conocido por ser un buen rey que no se ponía por encima de los demás debido a su alto rango. También había ganado reputación por superar tiempos difíciles en su reino. A menudo prefería comer la comida del pueblo en vez de lujos mientras ellos luchaban por sobrevivir, como muchos otros monarcas en la historia. Se ha sugerido que la espada fue hecha para Guxian en honor a su humildad y al hecho de que se mantuvo cercano al pueblo de su reino en lo que respecta a su posición. Desafortunadamente, al prestar la espada para exhibirse en Singapur, sufrió una grieta cuando un trabajador intentó sacarla de la vitrina. Desde entonces ha permanecido en China y probablemente nunca vuelva a ser prestada como resultado. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.